Presentación que envié es una presentación amplia que la vamos a dividir en las dos secciones que tenemos de horario. Pero antes de eso, les quiero recomendar algunas literaturas. Las voy a poner aquí en pantalla. Uno es Cómo asesorar a que cambien las personas, ¿no? De Jay Adams. Este es un buen libro. Va a estar ahí en la clase grabado y después les voy a mandar una foto de eso. Hay un libro de Adams también que se llama Capacitado para Orientar. Son de fundamentos de consejería. Capacitado para Orientar. El libro que ustedes ya conocen, que debería ser parte, espero, de su biblioteca, Autonomía Sexual en un Mundo Postmoderno, que está muy orientado a los tópicos de sexualidad y todas estas tendencias ideológicas actuales. Es decir, es un libro muy contemporáneo. También existe este libro de Editorial Levy que se llama El proceso de consejería bíblica, describe el proceso, que creo que es muy bueno también que usted lo pueda considerar. Específicamente en el ámbito de la atracción al mismo sexo, existe la atracción hacia el mismo sexo y el Evangelio, escrito por Steve Ham. Este es un buen libro también que se los recomendaría, orientado al tópico. ¿Qué pasó? Es la experiencia de un hombre creyente, Nada. pastor de ¿Qué iglesia, pasó? que su hijo estuvo en esta tendencia homosexual y como él, con el Evangelio, en esa lucha, ¿no? Entre ser padre y cómo ayudar a su propio hijo a que se santifique su vida, ¿no? Este libro también es muy bueno del hermano Paul David Tripp, se llama Instrumentos en las manos del Redentor, un excelente libro también de consejería. Este otro libro que es muy práctico, con consejos prácticos sobre diferentes tópicos, Aconsejando con confianza de Joel James, muy buen libro también. En búsqueda de la santidad de Jerry Bridges, también un libro muy recomendable, ¿cierto? Y eventualmente pudiéramos encontrarnos con alguien diciendo que es cristiano y vive una vida pecaminosa sin arrepentimiento. Este libro yo lo he utilizado más de una vez, se llama El casi cristiano al descubierto, de Matthew Mead. Este libro es muy bueno también, es una recopilación de sermones sobre cómo la Biblia habla de personas que estuvieron al borde del reino, mas nunca entraron en el reino, nunca fueron salvos de verdad, pero ellos pensaban que estaban ahí dentro. Y está tomado de textos bíblicos y son sermones que por un lado desafían fuertemente a aquellos que tienen una especie de seguridad en su santidad personal para salvación y no en la obra de Cristo, pero por otro lado también trae paz y confianza a aquellos que sí son creyentes, pero que están luchando en áreas de su vida. Entonces ayuda a no tener esa falsa confianza, pero también a tener una buena paz en el corazón cuando somos cristianos y seguimos luchando en áreas de nuestro corazón. Hay entonces algunas recomendaciones de literatura que puedan ser útiles para ustedes en el trabajo del consejo de las personas, ¿eh? Entonces, vamos a ver la materia del día de hoy. Vamos a hablar entonces de tópicos asociados más a consejería bíblica. Y déjenme aquí poner en pantalla. Ok, tengo que correr eso. Y vamos entonces con la presentación. Listo. Entonces vamos a hablar sobre el cambio, el motivo por el cual la gente, ¿cierto? Eh, Debería cambiar y cómo esto realmente se produce, ya sea en la lucha de una pasión desordenada en ámbitos sexuales como en cualquier área de la vida, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que abrazar los hijos del Señor y sobre todo quienes hacemos funciones de oficios de pastorado, de cuidado de las almas de manera más dedicada como oficio, siempre recordar que el consejo bíblico, el poder de la palabra, el obrar del Espíritu Santo es muy superior a cualquier alternativa humana que el ser humano haya tratado de proveer para ayudar a las personas en su proceso de cambio, ¿no? Y transformación. Entonces, es importante pensar en esto y antes de eso, hay tópicos que no vamos a abordar en este curso que tienen que ver con aspectos más profundos de consejería, más prácticos, y que les animaría a pensar que en el futuro puedan leer sobre eso, quizás internamente hacer algunas capacitaciones sobre esto, pero los libros que yo les cité les van a ayudar en ese punto, ¿no?
en el hecho de cómo nosotros también debemos involucrarnos en la vida de una persona en la cual vamos a aconsejar. No llegar, incluso como lo hacemos a veces como padres, ¿no? No estamos muy relacionados con nuestros hijos, pasamos ocupados en muchas cosas, y nuestro hijo tiene algún problema disciplinario y nosotros simplemente intervenimos, pero con muy poca relación en la vida de esa persona. Entonces el involucramiento con las personas que vamos a ayudar es muy importante. También el cómo nosotros obtenemos información antes de sacar conclusiones muy aceleradas. Lo cuento como propia experiencia también en mi función pastoral. Como uno tiene tanta Biblia en la mente, ¿no? En el corazón, porque ha estudiado, porque predicamos todo el tiempo, a veces las personas nos están contando un problema, nos alcanzan a decir dos, tres frases del problema y nosotros ya sacamos conclusiones y le lanzamos una batería de versículos y las indicaciones de lo que tiene que hacer, sin recabar más información, y eso es una falta de sabiduría eventualmente, porque tenemos que ser tardos para hablar y muy prontos para oír. Y antes de emitir un juicio, incluso una tesis sobre lo que pudiera estar pasando, tenemos que hacer una buena recolección de información para luego interpretar bíblicamente, con parámetros bíblicos, esa información que nosotros tenemos. Y luego, ¿cómo vamos a ayudar con instrucción para que la persona no solo entienda, conozca, crea, sino ponga en práctica cómo él debiera vivir ese texto, ¿no? Pero también inspiración en el sentido de dar aliento a las personas, ¿no? El Evangelio es esperanza, incluso frente a un pecado evidente. Si hay arrepentimiento, hay esperanza de misericordia. El que se arrepiente alcanza misericordia. Siempre Dios ha sido un Dios de esperanza y a veces nosotros podemos estar poniendo más carga en las personas, carga que ni siquiera nos ponemos a nosotros mismos. También el hecho de cómo se implementa en la vida diaria a través de tareas específicas para que la gente vaya poniendo por obra lo que ha creído y lo que ha hablado, y cómo esto se incorpora en su vida amplia, ¿no? En la vida de iglesia, en la vida personal, la vida social, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos tópicos que tienen que ver con los elementos esenciales en el consejo, por razones de tiempo no los vamos a abordar, sino que voy a ir más profundamente al proceso bíblico del cambio y voy a intentar responder esta pregunta: ¿por qué la gente no cambia? O sea, hay algunas razones por qué las personas pudieran no estar cambiando si están luchando con un aspecto sexual de su vida, ya sea pornografía, sea algún tipo de desorden en el ámbito sexual. ¿Por qué una persona pudiera no estar cambiando? Bueno, una de las razones posibles que está ahí es que no tienen esperanza. Han intentado, han fallado, han luchado, pero hoy ya no tienen esperanza de seguir adelante. Hay gente que se conforma y dice, bueno, soy así, Dios me hizo así, ya no puedo, lo he intentado. Y hay gente que realmente y honestamente no tiene esperanza. Y por supuesto tenemos que animarles con el Evangelio, ¿no? Y la palabra tiene mucho que decir en ese sentido. Y estar preparados para dar esperanza con la palabra del Señor es un aspecto muy importante si nosotros realmente queremos ayudar a alguien. Porque a veces somos un poco fariseos en ese sentido, ¿no? Le decimos a la gente lo que tiene que hacer, sin embargo no le estamos dando la esperanza de cambio que Dios provee. También pueden ser que tengan una visión falsa o distorsionada del proceso mismo del cambio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Las metas que Dios quiere, ¿no? Evidentemente hay una meta principal, apuntamos a la estatura de la plenitud de Cristo, pero es evidente en la Biblia y en la experiencia cristiana que no alcanzamos la perfección en la tierra. Siempre van a haber aspectos de nuestra vida que deben seguir cambiando. Por lo tanto, una visión falsa, a veces porque nuestra propia tradición cristiana ha puesto ese peso en la espalda. Con eso no estamos diciendo que vamos a ser permisivos con el pecado y vamos a abusar de la gracia, en ningún sentido. Pero, por otro lado, podemos poner una carga distorsionada porque hay una visión falsa de cuál es la meta y cómo se llega y se apunta más bien a esa meta. También pudiera ser que las personas no están cambiando porque tienen pecados en secreto y no los han confesado. La Biblia es clara que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, quien es fiel y justo, nos puede perdonar y limpiar de toda maldad. La no confesión de pecados es una de las causas de por qué las personas no están cambiando. Nos hacemos los locos, como que aquí no pasa nada, no estamos confesando, no estamos siendo cartas abiertas, no estamos rindiendo cuentas, y esa manera de vivir evidentemente trae una consecuencia que
hay ciertos patrones en el corazón, inclinaciones en el corazón y conductas que no están siendo cambiadas. Hay personas que tienen una obsesión con el pasado, ¿cierto? No se están extendiendo a la meta, al supremo llamamiento, como decía Pablo, ¿cierto? Y están solamente viviendo de las experiencias pasadas y eso los mantiene anclados. No estamos diciendo que hay que olvidar el pasado tiene que ser algo que puede servirnos de experiencia positiva o negativa y es útil en cierto sentido, pero vivir obsesionados con el pasado puede evitar a que un creyente, por ejemplo, se extienda a la vida de santidad, a la santificación progresiva en su vida. También puede ser que las personas no cambien porque efectivamente no han nacido de nuevo, ¿no? Están muertos espiritualmente. El poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra iluminada en el corazón de las personas, obra cuando la gente ha nacido de nuevo. Entonces puede ser que no sea cristiano y necesitamos hacer una preconsejería, ¿no? Que sería un evangelismo. Mientras caminamos con ellos, mientras les seguimos mostrando amor, todo el tiempo le estamos evangelizando. A veces podemos asumir que una persona porque está yendo a la iglesia, porque está cantando las canciones, porque está dando una ofrenda, porque tiene algún lenguaje básico cristiano, esa persona ha nacido de nuevo. Pero sabemos por la propia escritura que eso es un poco riesgoso pensar que todos aquellos que practican esas cosas superficiales que logramos ver exteriormente, él ya es nacido de nuevo. Jesús demonios, y etcétera. Y él dijo, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. O sea, pueden haber personas que no son verdaderamente cristianos, área pecaminosa de su vida, uno de los primeros elementos que debemos hacer, y no de manera tan rápida, sino mientras caminamos con alguien, es justamente ayudarle a identificar que la persona esté muy convencida si realmente es un cristiano o no lo es. Si ha nacido de nuevo o no lo es, si las evidencias de un nacido de nuevo están en la persona. Y eso es muy importante, ¿no? Más allá que el cambio específico durante la vida, evidentemente la eternidad pesa mucho en esto, ¿no? El que la persona esté considerada dentro del pueblo realmente del Señor para salvación. Entonces, eso es muy importante. Pudiera la gente no cambiar porque están buscando ayuda en soluciones falsas. Por ejemplo, si una persona solamente está haciendo un esfuerzo conductista, y con esto no quiero decir que intentar cambiar la conducta no esté bien, pero si yo creo que solamente mi esfuerzo personal por tratar de cambiar es lo que Dios quiere, no, Dios quiere que me apoye, me apoye en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios ha dado los medios de gracia, lo vimos ayer, los elementos que Dios ha estipulado para que un creyente realmente vaya cambiando progresivamente de manera holística, integral, no solo en acciones, sino también en los motivos de su corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la principal meta de la consejería, no? Me encanta lo que dice Isaías 43:7 cuando dice, los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Isaías ya está apuntando a la realidad de por qué existe todo. Todo fue creado para la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la meta principal? La meta principal, el propósito supremo de una consejería para ayudar a cambiar a una persona es que Dios sea glorificado en su vida. Y ese concepto que a veces citamos debe ser entendido, perdón, debe ser entendido para que la persona tenga claro el proceso y por qué hacemos un proceso y cuál es la meta principal. Entonces, en la práctica estamos ayudando a la gente a crecer y cambiar más a la semejanza de Cristo para que Dios pueda ser glorificado, ¿cierto? Aquel que vea el cambio, Dios mismo viendo el cambio, los ángeles viendo el cambio, su familia viendo el cambio, se dé cuenta que hay algo más que solo el intento de un hombre por cambiar. Está la obra de Dios en la vida de una persona y eso trae gloria al Señor. También la salvación de Dios y su meta entonces es que seamos como Cristo. Me encanta Romanos en este sentido, 8:28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas
todas las cosas cooperan o le ayudan para bien, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Creo que hay un paralelo muy potente con lo que el texto de Efesios, ¿cierto? También nos dice, ¿no? Cuando en Efesios también se realza esta idea de que somos conformados a la imagen de Dios para que Cristo sea exaltado. De hecho, el verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Bueno, y el texto sigue hablando y en el verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, es decir, que Cristo tenga la preeminencia. Por lo tanto, la meta de que Cristo sea formado en una persona, que sería la meta principal, por consecuencia va a generar cambios reales y profundos en una persona, en el corazón y en su conducta, en sus deseos. Y es decir, si una persona tiene atracción al mismo sexo, no solamente va a evitar la atracción al mismo sexo, va a evitar contacto físico con el mismo sexo, sino que su corazón va a ir cambiando, los afectos, los deseos de su corazón van a ser ordenados. Dios es el que puede producir de manera sobrenatural en el corazón esos cambios. Entonces, necesitamos entender conceptos como la santificación, ¿cierto? Que puede ser comparada al crecimiento de una persona, pero en un sentido espiritual. Cuando Dios nos salvó, ¿cierto? Nos justifica por medio de la fe, como dice Romanos 5.1, nos hizo nacer de nuevo. En ese momento Dios comenzó un proceso de cambio en nuestras vidas para ser más como Jesús. Es por eso que se dice que la santificación es progresiva, porque ocurre a lo largo de nuestras vidas, pero además la santificación es sinergista, es decir, nosotros cooperamos con ella. Me encanta lo que Pablo decía en Filipenses, ¿no? En capítulo 1, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, apuntando a este proceso, ¿no? Y por eso hay que entender las diferencias, porque esto puede ayudar a alguien que está luchando con el pecado. Hay una diferencia entre la justificación y el proceso final de glorificación. El Señor por medio de la fe nos declara justos, ¿no? Ese es un término legal, un término donde todos somos pecadores, todos merecemos el castigo. Luego está Cristo, Él nunca pecó, tiene un registro de perfecta obediencia y justicia. Y sin santidad, sin esa justicia, la Biblia es clara, ¿no? No podemos ver a Dios, no podemos estar cerca de Dios. Entonces necesitamos dos cosas. Primero, que se nos perdonen los pecados, pero además que se limpie nuestro registro pecaminoso. Cristo, por la gracia de Dios, lo hizo por nosotros ahí en la cruz. Lo hermoso de la obra de nuestro Señor, y una persona que lucha con pecado debe comprender que el Señor no solo le perdonó sus pecados, le perdona sus pecados, sino que además le imputa o le aplica la vida justa y perfecta de Cristo a su registro. Es decir, por eso es que Él nos puede llamar santos. Pablo llama a la iglesia santos. Y eso no tiene que ver con su perfecta moralidad de conducta, sino que con lo que Cristo hizo. Fueron declarados justos y somos santos, apartados para el Señor. La justificación, que sería ese primer paso donde somos declarados justos, es monergista. ¿En qué sentido es monergista? ¿A qué se refiere? A que Dios hizo por nosotros lo que nosotros no podríamos hacer. Nosotros en ese sentido no tenemos un rol activo. Cristo es el que hizo todo, ¿no? Él hizo la obra perfecta, vivió la vida que jamás viviremos, fue presentado como el Cordero Perfecto, Él se entregó para ser molido por nuestros pecados, fue muerto, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Todo eso lo hizo Él, no estuvimos ahí nosotros. Simplemente hoy por medio de la fe creemos, disfrutamos, aceptamos en el fondo de nuestro corazón lo que Él ha hecho. Y eso es esa parte de justificación monergista, o sea que uno obró, uno de los lados es el que obró, pero finalmente y al final de la historia está la glorificación, que sería el último paso de la redención, ¿no?
Eso va a suceder y todos lo esperamos, espero, ¿no? La segunda venida de Cristo, donde Él va a sumar el cuerpo con el alma y el cuerpo y el alma van a ser perfectos. Ya no estaremos en relación con el pecado. Entonces, la primera situación de justificación, que es la que hace Dios, y la final glorificación, que es la que completa totalmente también Dios, en el medio está lo que llamaríamos santificación, este proceso. La santificación, según Gruden, por ejemplo, dice, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos semejantes a Cristo en nuestra vida. Y Anthony Huckman dice, es la operación bondadosa del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable, por supuesto, por la cual Él nos libera de la contaminación del pecado, renueva nuestra naturaleza entera según la imagen de Dios y nos capacita para vivir vidas que agradan a Él. Entonces, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué este aspecto es importante? Porque si una persona está luchando con el pecado, por ejemplo, con la atracción sexual o cualquier pecado. Esa persona, si es nacida de nuevo, quiere honrar al Señor, quiere agradar a Dios. Como decía Pablo, se deleita en la ley de Dios, pero él ve que hay una ley en sus miembros, una lucha, ¿no? Que le lleva hacia pecar. Entonces, las personas pudieran pasar por procesos de dudar de su salvación, pensando que su salvación, más bien su justificación inicial, depende de lo que él hace. No, la justificación depende de lo que Cristo hizo. Sería una santificación posicional. Y después, de ahí en adelante, después que hemos sido salvados por medio de la fe, justificados por medio de la fe, comienza un proceso donde hay una santificación que está obrando Dios porque comenzó una buena obra en nosotros, pero nosotros también ponemos de nuestra parte. Nosotros cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santos. La Biblia pone una responsabilidad en el hombre en trabajar en su salvación mientras Dios está colaborando activamente, obrando en la vida, en el corazón de un creyente. Entonces, la naturaleza de la santificación es hacernos más santos progresivamente, ¿no? Es una obra de Dios donde el Espíritu Santo está cambiándonos a la imagen de Cristo. Literalmente la palabra santificar quiere decir ser apartado. Dios está cambiándonos y limpiándonos para que seamos más santos como Jesús. La naturaleza de nuestro Dios es la santidad. Entonces, como sus hijos, debemos ser santos como Él. Y ahí está el punto de la eliminación entonces del pecado. Hemos nacido en un mundo con una naturaleza pecaminosa. Efesios es claro, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hay una santidad que es posicional al principio, luego vamos a ir cambiando a través de nuestras vidas y esa santidad de Dios va a ir siendo reflejada más profundamente y activamente en nuestras vidas, hasta la plenitud que alcanzaremos cuando ya no estemos en relación con la carne y Dios nos haya liberado totalmente. Entonces, es progresiva, ¿cierto? Es un proceso. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos deberíamos reconocer que hay áreas que todavía Dios debe ayudarnos a cambiar, ¿cierto? No, no somos perfectos. La santificación en nuestras vidas es algo que va a llevar tiempo, en algunos más rápido que otros, pero el mismo fin, ser como Cristo. Pero también es sinérgica. ¿A qué se refiere? Que se coopera, es una obra cooperativa, en el sentido de decir que tenemos un rol nosotros también en el proceso de la santificación. Entonces, imagínense a alguien que está luchando con pecado sexual y dice, yo he orado al Señor para que me cambie. Muy bien, tienes que orar, pero también tienes que obrar. Y no solo en orar, sino que hay cosas que hacer. Y hay que tomar todas las herramientas que Dios ha dado para que ese cambio progresivo, que va más allá del inicial que Dios hizo posicionalmente hablando, se vaya concretando en tu vida. Debe haber un crecimiento en la piedad. ¿Sí? Filipenses dice, por tanto,
amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pareciera que aquí hay una contradicción, ¿cierto? Porque al final dice, bueno, espérense, ¿Dios es el que pone el hacer, el querer y el hacer, o somos nosotros los que nos ocupamos de la salvación? Las dos cosas. Nosotros nos ocupamos de la salvación con temor y temblor, es decir, creemos y obramos, mientras Dios está poniendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Las dos cosas van juntas, no se contradicen. Dios nos está ayudando. Entonces, una persona que lucha con atracción al mismo sexo debe luchar contra la pasión desordenada con todas las herramientas que le vamos a ayudar a tener para que aplique, pero por otro lado, rogamos a Dios que Él obre también en ese corazón que necesita ayuda, ¿sí? ¿Y cuáles son los instrumentos que Dios tiene para hacernos más santos? Bueno, la palabra, ya los dijimos ayer, no me voy a detener ahí, que es útil, ¿cierto? En todo lo que ella dice que es útil y por supuesto eficaz. También en 2 Corintios dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, ¿sí? Entonces, al contemplar a Cristo nos parecemos más a Él, lo contemplamos a través del poder de su palabra. Entonces, pensemos en esto. ¿Cuántos pasaron por el espejo esta mañana? ¿Se vieron al espejo esta mañana? Todos, ¿cierto? ¿Por qué nos miramos? ¿Por qué nos miramos al espejo? Porque cuando recién despertamos causamos terror, ¿cierto? Algunos dan susto cuando se despiertan, ¡guau! ¿Cierto? Los que estamos casados y miramos para el lado de la mañana, casi nos da un infarto a veces, ¿no? Por cómo despertamos. Y necesitamos mirarnos en el espejo para encontrar dónde están los detalles necesarios de cambio, ¿cierto? Porque si no saldríamos a la calle a dar susto. Entonces, lamentablemente muchos cristianos no tienen ese hábito de mirarse en el espejo de la palabra todo el tiempo. Por eso salen a la calle y dan susto, como cristianos, como cristianos. Dicen ser cristianos, más su comportamiento, sus actitudes, lo que dicen, lo que hacen, no concuerda con Cristo, porque no tienen el hábito. Entonces, una persona que lucha con su pecado, debemos trabajar con él para que regularmente esté mirando las escrituras, pero no para tener un conocimiento intelectual, sino como un espejo, porque Dios le va a hablar y le va a mostrar las diferencias, pero también le va a animar al cambio, le va a dar esperanza para el cambio. Hay muchas cosas que la palabra del Señor solamente puede proveer. Aunque nosotros los seres humanos podemos animar, podemos motivar, abrazar, pegarle en el hombro, sigue adelante, lo que produce real ánimo es la palabra del Señor, la esperanza real del Evangelio. Entonces, ¿qué otro instrumento, además de la palabra? El pueblo de Dios. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Todos textos que están apuntando a la necesidad de que este creyente que lucha con su pecado esté en el cuerpo de Cristo. Debe estar vinculándose con sus hermanos. Ese es el lugar, ese es el ambiente en el cual un creyente que lucha, que está ahí necesitado de apoyo para la transformación de su alma, se tiene que desenvolver. Ese es el lugar. En el contexto del asesoramiento, esto es muy práctico, hermanos, y te quita la carga de responsabilidad. Una de nuestras principales tareas como consejeros es integrar a nuestros aconsejados, sería, perdón, debería decir ahí, en la vida del cuerpo de Cristo. Y eso no significa solamente vaya al culto del domingo. Entonces, cuando me tocó pastorear personas que tenían atracción al mismo sexo, porque me ha tocado, por la gracia del Señor, poder hacerlo, una de las cosas, además de lo que ya dije de la palabra, es que yo le animo y le explico por qué es importante que él se congregue, pero no solo el domingo, sino que interactúe muy cercano con sus hermanos en Cristo o hermanas en Cristo. Y en ese vínculo también yo poniendo cierta información en su entorno, en las personas de su entorno,
ayuda a que este creyente esté viendo modelos bíblicos, por otro lado, esté siendo animado a un cambio, esté siendo exhortado, esté siendo protegido. Están orando por él está orando por otros. O sea, está en la actividad propia de cada miembro. Si va a tener una falta muy importante de la ayuda que el cuerpo de Cristo provee. Es lo que les decía, ¿se acuerdan del músculo? ¿Cómo iglesia nomás? Y para nosotros ir a la iglesia es ir el domingo al culto. Pero eso es un aspecto minúsculo de lo que un creyente necesita. Necesita una interacción lo más continua posible con el cuerpo de Cristo para que Dios pueda obrar. Y justamente pude ver obra a través del cuerpo en diferentes áreas donde creyentes están luchando con sus pecados. Entonces, sigo adelante. También las peticiones le ayudamos como por ejemplo, no estar afanosos, es a través de orar nuestras vidas, pero también para tener una conexión más directa con el Señor. Por otro lado, las pruebas van a ser instrumentos, ¿sí? La persona va a ser probada, una persona que está queriendo cambiar va a ser probada, va a poner en esa prueba. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Jesús dijo, no nos metas en tentación. El Padre Nuestro dice, no me metas en tentación. ¿Quién entonces nos mete en tentación? Dios. ¿Quién tienta? El diablo, la concupiscencia. Pero ¿quién permite que seamos probados? Dios. Por eso el Padre Nuestro dice, no nos metas en tentación. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue los sí, algo pasó. Ese creyente sabe que va a ser probado. Entonces, hay errores en la idea del cambio. Por ejemplo, un error es pensar de que alguien va a cambiar solo por un evento, ¿no? Porque alguien tuvo una manifestación específica en su vida, en un culto específico. No, no, no. Dios cambia progresivamente. Tampoco el moralismo, ¿cierto? Ese esfuerzo humano por ser mejor es la santificación real. La santificación basada solo en la justificación también es un error, porque yo nací de nuevo en un momento significa que ya soy perfecto ni santo y ni estoy cambiando. Es el inicio, es como nacer apenas. De ahí en adelante viene la santificación progresiva. Hay otras personas que creen que tiene que ver más con experiencias místicas el cambio, otras personas con la idea de una autoayuda. ¿Cuál es el centro del problema? Ya lo vimos, y aquí voy a pasar muy rápido en este punto, que el problema está en el corazón. Lo discutimos el día de ayer, ¿no? Yo les mostré que en el corazón está el centro del problema del hombre. Cité la escritura de Génesis, donde, por ejemplo, antes de que Dios destruyera en el diluvio todo, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí está el problema. Lo que nosotros vemos exteriormente, la conducta, las palabras, los rostros, los gestos, que es lo que logramos ver, están evidenciando lo que está pensando, sintiendo, creyendo el corazón de una persona. Y por eso Proverbios muestra cuán complejo es llegar ahí. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. Mientras más logremos pasar tiempo con alguien, mientras más podamos hacer buenas preguntas, mientras más podamos meditar, reflexionar en textos bíblicos con una persona, haciéndole preguntas, pidiéndole opiniones, ejercitando bíblicamente con una persona, más vamos a poder escuchar, ver, observar cómo la persona está respondiendo, qué está entendiendo, para lograr percibir con un poquito más de precisión qué está pasando en su corazón. Porque hermanos, recuerde, el corazón de todos nosotros es engañoso y necesitamos trabajar más de cerca con una persona que lucha con
áreas difíciles en su vida, ¿no? Entonces, cosas que pensamos que nos impiden cambiar, hay gente que piensa que sus circunstancias son el problema, otros piensan que el pasado es lo que determina su problema. Como les decía ayer, hay gente que dice que su genética es la que determinó su, por ejemplo, propensión o inclinación al mismo sexo, o que él está enfermo. Su problema es una enfermedad solamente. Con esto no estoy diciendo que no pueden haber causas orgánicas. Sí, pueden haber causas orgánicas, pero más bien, pero en mi experiencia pastoral, y eso no es normativo, solo mi experiencia, de un 100% de situaciones donde las personas luchaban con aspectos de su vida, yo te diría que menos de un 5% finalmente, y menos de un 5, yo te diría un 3%, fueron causas orgánicas, habían elementos orgánicos. La mayoría tienen que ver con causas que no tienen que estar ahí en el tópico de lo biológico, de lo químico. Y con eso vuelvo a repetir, no quiero decir con eso que no pudieran haber causas orgánicas y hay que analizar, hay que estudiar. El problema es que la tendencia actual es que todo se está etiquetando hacia causa orgánica, biológica, química, sin incluso tener las herramientas para distinguir si la causa surge en lo químico o hay una causa no orgánica que se manifiesta en lo orgánico, porque somos seres en ese sentido inmateriales, inmateriales y muy conectados. El ser inmaterial afecta al ser material y el material afecta al inmaterial. Entonces vimos cómo el corazón es un área que debemos trabajar y Freud no va a estar de acuerdo con eso. Tenemos que analizar el corazón, revisar cómo el corazón está respondiendo. Si una persona lucha con con atracción al mismo sexo, va a tener una mezcla enorme de sensaciones, de pensamientos, de ideas, de deseos. Su conciencia va a ser probablemente una conciencia hiperactiva. Hermanos, hay muchos elementos que están aquí descritos que cuando tú te acercas a una persona, y comienzas a conocerle, vas a ir entendiendo cómo su corazón está funcionando. Y fíjense, y eso es un tremendo desafío para nosotros, porque el único que realmente conoce en plenitud el corazón es Dios, mas Dios nos dio su palabra y la metodología del discipulado, la forma de discipulado, para poder ir conociendo la mente, el corazón de otra persona y así poder ayudarle con la palabra del Señor, ¿cierto? Porque el corazón que es engañoso, busca cierto popularidad, poder, placer, etcétera, está muy activo buscando sus propios deseos, ¿no? Entonces, no me voy a detener aquí. Yo ya les hablé sobre este punto de un ejemplo, de una mezcla, de un modelo que podrían llamarse de evangelio psicológico, una idea que mezcla ideas bíblicas con terapias seculares, ¿no? Esta no me voy a detener aquí, perdón, porque lo vimos ayer, lo tenía aquí en esta presentación. Nosotros vemos que la Biblia apunta a un cambio verdadero, un cambio profundo, que sí atiende los aspectos externos, debemos ser cuidadosos y pacientes y misericordiosos al observar los problemas externos, pero saber que en el fondo el problema está en el corazón. Y quiero poner un ejemplo, quizás no tiene que ver con sexualidad, pero se va a entender. Si hay una pareja, una mamá con una hija, que no logran conversar, siempre que se ponen a conversar terminan discutiendo, son complicadas, un poquito complicadas de carácter, no tienen una buena comunicación, e incluso al nivel de que pueden llegar hasta lanzarse cosas, imaginemos, ¿no? Yo sé que ese tipo de problemas en México no suceden porque los pecadores estamos allá en Chile, pero si usted conoce a alguien que viva esta experiencia, le puede contar de que en Chile se encontró una solución. Bueno, hermanos, si dos personas no logran conversar, siempre terminan discutiendo y se agreden fuertemente, una mamá con una hija, un ejemplo. Claro, yo no voy a esperar a trabajar en el corazón de esas personas para ayudarles. Probablemente voy a tener que atender situaciones de conducta, recomendaciones sobre cómo comunicarse, dar ejemplos prácticos, algunas tareas prácticas para ayudar en la comunicación. Es decir, voy a atender el asunto de manera conductual, pero yo sé que las recetas conductuales no van a ser suficientes. Voy a ir trabajando con ellos en su corazón y cómo el Evangelio debe ser aplicado en esa vida para que ya no solo cambien exteriormente una conducta, sino también en su corazón. Lo mismo puede pasar
en una persona que tiene atracción al mismo sexo. Podríamos darle recomendaciones prácticas de alejarse, por ejemplo, de cierto tipo de amistades, de ciertos lugares, de las redes sociales. Muchas cosas que podemos recomendarles para que evite cierto contacto con la tentación. Pero, hermanos, el problema no está afuera, su problema está en el corazón. Entonces, creer que solamente por evitar cosas su corazón va a cambiar, no. Le voy a recomendar aspectos conductuales, recomendaciones exteriores, pero yo no puedo dejarlo ahí, porque el Evangelio va mucho más allá. Cristo quiere cambiar su corazón, sus afectos, y que no solamente entienda el diseño original, sino que ame a Dios y el diseño original que Dios le ha dado. Dios te hizo hombre y Dios te va a ayudar a amar ser hombre. Ese es el proceso. Por eso, entrenarse en consejería bíblica, para, en mi opinión, y solo un consejo, es una derivación de este entrenamiento que estamos hablando sobre ideología y LGBTQ, porque para realmente ayudar a alguien tenemos que entrar en un proceso bíblico de discipulado, que es lo que hoy día se llama de manera más moderna consejería bíblica, es lo que siempre hemos entendido como discipulado. ¿Cuál ha sido el problema, en mi opinión? Es que hemos cambiado el concepto. En algunas iglesias el discipulado se transformó en cursos, en cursos. Entonces dijo, vamos a hacer un discipulado y hacemos un curso. Pero mire, lo voy a ejemplificar así. Y perdón por la didáctica, que puede ser no tan ah, completa. Pero, por ejemplo, los que somos padres, probablemente algunos de nosotros, le enseñamos a andar en bicicleta a nuestro hijo. ¿Alguno le enseñó a andar en bicicleta a su hijo cuando era chico? ¿Sí? Bueno, ustedes son buenos padres, los otros somos pecadores. Los que le enseñan a andar a un niño pequeño en bicicleta saben lo siguiente. Para enseñar a andar en bicicleta a un niño chiquito, usted lo pone en la bicicleta, le explica, le pone un casco, le pone codera, ¿no? Le pone quizás algún sistema de seguridad y a la bicicleta chiquitita le pone unas ruedas al lado, ¿cierto? Para que no se caiga. Pero además, usted con una mano toma la silla, ¿cierto? El asiento, y con la otra mano toma el manubrio. Y de a poquito uno le empieza a explicar, ¿cierto? Porque uno no debería enseñarle a andar en bicicleta en un pizarrón al hijo, ¿no? Una pizarra. Hijo, mira, andar en bicicleta es así. Y le dibujas en una pizarra las ruedas y le explicas el sistema mecánico. Y cuando tú presionas el pedal, hijo, la fuerza del pedal se transmite por la cadena al piñón trasero de la bicicleta y luego se vence, hijo, la inercia del roce y vas a vencer la gravedad y luego vas a comenzar a desplazarte y vas a ir acelerando poco a poco en andar en bicicleta, hijo. Entonces el sistema mecánico te va a transportar hacia adelante y vas a poder desplazarte y disfrutar el viaje, hijo. ¿Cierto que así nos enseña a andar en bicicleta? Y después le digo, anda, sale al patio y anda en bicicleta. ¿Cierto que no? Pero a veces hacemos eso con los cristianos. Le enseñamos en un pizarrón, en una sala, esto es ser cristiano, anda y hácelo. Y por eso no funciona, porque no estamos caminando con él, viendo si ya logra dar los primeros pasitos hasta que yo saco mi mano del manubrio, pero sigo con la otra mano en la silla, hasta que yo estoy seguro de que le puedo sacar una ruedita. Y después a lo mejor a la semana siguiente le saco la segunda ruedita, hasta que en un momento saco las dos manos y a lo mejor se cae, pero lo vuelvo a parar y lo limpio, hijo, sigue adelante, y lo vuelvo a animar y lo afirmo, hasta que yo me doy cuenta de que él puede andar solo. Por eso hemos hecho muy mal el trabajo de acompañar a la gente, porque solo les decimos desde un púlpito o desde un libro lo que tienen que hacer. Eso no es consejería, eso no es discipulado. Por eso no cambia la gente. Creo que es muy importante. La literatura que les recomendé al principio ayuda a dar una idea de eso. Observar consejerías bíblicas es muy bueno también. Entonces, piensen cómo lucha una persona en áreas de su corazón. Una persona que tiene atracción al mismo sexo es una lucha enorme. Si esa persona nació de nuevo, está una lucha tremenda en su corazón entre intentar honrar y agradar al Señor, porque el Espíritu Santo le está clamando por eso. Pero por otro lado, las pasiones de su carne luchan. Nosotros también lo tenemos. Incluso los que no tenemos tendencia homosexual,
sí va a haber tendencia a atracción al sexo opuesto. Y los que somos hombres sabemos cómo incluso tenemos que guardarnos de no estar mirando para no codiciar. ¿Sí? Yo no voy a pedir que levanten la mano quienes luchan para no dejarlos expuestos, pero, pero hermano, todos luchamos. Los que tenemos problemas con gordura es una pasión desordenada. Es un deseo que se llama gula y es pecado. Pero miramos de manera más degradada la atracción al mismo sexo. Pero tenemos nosotros también porque no nos podemos controlar y comemos desordenadamente. ¿Se fija? Entonces, la consejería bíblica, y en esta área en particular, requiere un trabajo muy profundo que va a requerir la palabra del Señor sin duda, ¿cierto? Y que esa palabra traiga algo que es muy importante, la realidad de la culpa. Si una persona no entiende la culpa, si no se sabe culpable, no se siente culpable, ¿de qué se va a arrepentir? Hoy hay una guerra enorme contra la culpa. No me voy a detener aquí, esto se los voy a dejar. La gente piensa que la culpa no es mía, es del entorno, o es porque soy enfermo, o es la herencia que tengo, es una culpa falsa, es cierto, es solo una vergüenza que me quieren hacer pasar, pero esto ha generado que la gente trate de eliminar los efectos de la culpa. Si alguien no se sabe culpable y no viene convicción de culpa, ¿por qué se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir? Entonces necesitamos hablar sobre la culpa. Y el mundo, lamentablemente, para eliminar la sensación de culpa o la culpa, le dice a la gente, bueno, peca más hasta que ya tu conciencia no te reclame, ¿no? O otros, frente a la culpa, se meten sustancias químicas. Otros culpan a los demás. Eso está desde Génesis, ¿no? La mujer dijo que, ¿cierto? ¿Quién era el culpable? La serpiente. Y Adán, ¿quién dijo que era culpable? Dios. No le echó la culpa a la mujer, le echó la culpa a Dios. La mujer que me diste, ¿no? Le reclamó a Dios. También el asunto de la autoestima, mi problema es la autoestima, o buscan una autogratificación. Pero la culpa es importante y la Biblia muestra que tiene dos aspectos. Uno es judicial, ¿cierto? Que es real. Alguien es culpable o no es culpable, independiente cómo se sienta, porque delante de Dios somos culpables por nuestro pecado, ¿cierto? Mas Dios es aquel que sostiene nuestra salvación y desde el punto de vista judicial, todos están condenados, salvo aquellos que han creído en Jesús. Pero cuando ya somos hijos de Dios, sí hay una culpabilidad que tiene que ver con el aspecto parental, porque Dios no nos va a condenar seguramente al infierno, pero evidentemente nos invita a la Padre amoroso, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que él ha recibido como hijo, como Hebreos nos dice muy bien. Entonces, la culpa es necesaria, es una importante para que podamos arrepentirnos, ¿no? Y poder alcanzar de la culpa y el sentimiento de culpa. Vuelvo a repetir ese punto porque es importante. Una persona que lucha con atracción al mismo sexo pudiera venir un día pidiendo ayuda, diciendo que quiere cambiar y dice que se siente culpable por lo que hizo, bla, bla, bla. Ok, una persona puede ser genuino eso, pero pudiera ser solo un remordimiento. Hay personas que se sienten culpables, ¿cierto? Y no son culpables. Hay personas que no se sienten culpables y sí son culpables. Porque hay que diferenciar, y la Biblia lo diferencia, entre la sensación de culpa o la tristeza que dice la Biblia para arrepentimiento versus la culpa real. Porque la culpa real es jurídica, es un aspecto legal. ¿Rompí la ley de Dios o no la rompí? No tienen que ver mis sentimientos. Pero la sensación de culpa, Dios sí la puso, es una ayuda.
para ayudarnos a reflexionar de que estamos mal. Voy a usar un ejemplo práctico. Imaginémonos que usted va por la carretera nacional viajando y va muy animado porque necesita llegar a algún lugar específico. Y de repente en la lucecita del tablero se prende la luz del aceite, que hay un problema de nivel de aceite. Y usted dice, pero, qué molesto esta luz. Necesito llegar a ese lugar. Qué molesto. No, no, no voy a hacer caso de la luz. Voy a seguir nomás porque tengo que llegar. O, voy a parar y voy a cortar los cables de la luz porque ya no quiero seguir viendo esa luz. Me molesta la luz porque yo quiero llegar. ¿Cierto que sería bien ridículo hacer eso? Porque la luz me está alertando de que hay un problema en el motor. Esa luz está puesta como una señal que me dice, atiende el problema del motor o vas a fundirlo. La sensación de culpa que Dios ha puesto en los seres humanos, que es esa sensación que es nuestra conciencia que nos acusa, está diciendo, reflexiona, revisa si lo que estás haciendo está bien o está mal, porque puedes estar en el camino al infierno si no eres creyente, o si eres hijo, camino a la disciplina divina. Entonces, la Biblia nos muestra que esa sensación de culpa es importante y ¿sabe? Cuando eso se da realmente, cuando una persona tiene la sensación de culpa y está quizás quebrantado, llorando, probablemente usted lo ha visto, una persona que está mostrando señales de quebrantamiento, tenemos que dejar que eso suceda. De repente, rápidamente le decimos, no te preocupes, Dios te perdona. Espérate, Dios está obrando. Nosotros queremos ser a veces más buenos que Dios, mitigando lo que Dios está obrando en el corazón de la gente. Tenemos que esperar que Dios obre, que lloren, que hablen, que expresen. Les hacemos preguntas. Intentamos identificar si realmente está arrepentido o no, o es solo un remordimiento. El remordimiento es esa sensación de tristeza, pero en realidad por el desastre que quedó, por las consecuencias de lo que pasó, pero no realmente porque pequé frente a Dios. Un genuino arrepentimiento primero está dirigido a Dios. Para mí uno de los ejemplos más claros de arrepentimiento es el Salmo 51. Contra ti, oh Dios, solo he pecado. Y todo el Salmo 51, y hay un sermón que me gusta mucho, un predicador que lo hizo, eh, ¿cómo se llama él? Que está en video. No estoy, puede o no ser de quizás de su línea doctrinal, pero el sermón en sí a mí me encantó. Salvador Gómez Dixon, creo que se llama. Él hizo ese sermón del Salmo 51 y a mí me encanta. Yo lo he usado y lo he recomendado para personas que le ayuden a que esa persona entienda de mejor manera qué es el arrepentimiento genuino. Porque ahí tenemos que poner un énfasis, hermanos. No ir tan rápido y avanzar si no estamos viendo un genuino arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. A veces la gente dice, sí, perdón, me arrepentí, Señor, me arrepiento, sí, y nosotros ya le decimos, listo, ahora sigue adelante. Espérate, revisemos bien, revisemos bien. Los frutos de arrepentimiento tienen que ser bien definidos y no son tan subjetivos como alguno pudiera pensar. Entonces, hay gente que eh, no cree en esta idea de la culpa, ¿cierto? Y nosotros sí tenemos que aprender a tratar con la culpa. Nunca debemos minimizar la realidad de la culpa. La culpa es universal porque el pecado es universal. La culpa es seria porque Dios es un juez santo. La culpa permanecerá aún si es excusado o si sus efectos de alguna manera se reducen. Y donde permanece la culpa, el castigo es inevitable. Incluso si una persona que se siente culpable y es culpable y viene a alguien y le dice, no te preocupes, si no es para tanto, el Señor te entiende, el Señor sabe que tú eres hombre, todo. Mira, tú sabes, todos pecamos. Entonces la persona de alguna manera se siente como excusada por otro, pero espérate, quien mide la culpa no es otra persona, la culpa la mide Dios y su ley, su santidad. ¿Somos o no somos culpables frente a Dios, frente a nuestro Padre? No tiene que ver con el subjetivismo de algunos de nosotros.
Nunca debemos entonces tampoco minimizar el sentimiento de culpa ni subestimar los efectos de la culpa. Por eso les decía, es como una luz de advertencia, ¿no? Y tiene que apuntar entonces a desarrollar una conciencia limpia. Y la Biblia muestra que hay conciencias limpias, ¿cierto? Pero hay otras variaciones de la conciencia. Por ejemplo, habla de una conciencia cauterizada, también una conciencia no entrenada o una conciencia hiperactiva, pero también, de alguna manera, implícito, una conciencia bíblica. Entonces, trabajar con una correcta conciencia delante del Señor frente a lo que la persona es y la que persona ha hecho frente al Señor es un trabajo que debemos hacer en consejería. Como les decía, en estas experiencias de pastorear personas con atracción al mismo sexo, trabajar a nivel de la conciencia, trabajar a nivel del corazón con alguien, me llevó mucho tiempo, muchas semanas, solamente ese tópico, para ir entendiendo con buenas preguntas, con reflexiones bíblicas, con oración, aplicación, cómo la persona realmente está respondiendo a Dios, a su santidad y a lo que Él espera de Él en su vida, que entienda profundamente quién es Dios, su santidad y también la necesidad de arrepentimiento real, porque es bastante común que los cristianos no nos arrepintamos en términos bíblicos, sino que rápidamente decimos perdón. Sí, perdón por lo que me equivoqué. Cuando alguien dice perdón porque me equivoqué, yo siempre le pregunto, pero ¿en qué pecaste? Y, les- y antes de detenerme, solo una anécdota en un caso matrimonial. Una pareja que me tocó pastorear, que venían de otra iglesia. Él venía de otra iglesia y su esposa estaba en otra, mas yo los conocía de muchos años porque sus hijos venían a la iglesia que yo pastoreaba. Entonces yo siempre me encontré con ellos. Y ellos terminaron su matrimonio muy mal, muy peleados, con acusaciones legales, etcétera. Imagínense, una de las cosas más tremendas que me ha tocado observar en ruptura matrimonial, siendo un matrimonio que tenía muchas oportunidades. Pero como yo me encontraba con ellos en los cumpleaños de los hijos, etcétera, yo hablaba con uno y lo único que él me hablaba de lo malo que era ella, lo infame que era ella. Hablaba con él después, ¿y qué cree usted que pasaba? Me hablaba lo terrible que era él. Siempre era eso. Se odiaban, se odiaban. Por la providencia del Señor, él, el esposo, llegó a la iglesia que yo pastoreaba, porque ahí estaban sus hijos, entonces decidió venir con permiso del anciano de la otra iglesia, que había sido mi pastor, de hecho, el pastor de la otra iglesia, y, y empecé a ser discipulado con él. Y comenzamos a almorzar juntos una o dos veces por semana y conversábamos, etcétera. Y llegué al punto, después de varias semanas, donde empezamos a hablar sobre el pecado en su propio corazón. Y llegué a esa pregunta que le dije, pero mi hermano, ¿tú pecas? Porque él siempre me hablaba del pecado de ella. Tenía una capacidad descriptiva del pecado de ella impresionante. Podía hacerme una auditoría de los pecados de ella, experto en describirla. Pero cuando yo le pregunté a él, ¿y tú pecas, hermano? Pastor, por supuesto, todos pecamos. Amén, aleluya, le faltó gloria a Dios. Todos pecamos. ¿Y, ¿y en qué pecas? Le pregunté. ¿Cuáles son los pecados con los cuales tú estás luchando y pidiendo ayuda al Señor? Estoy haciéndolo tal como fue, ¿ah? Eh, mm, bueno, pastor, tú sabes, soy hombre. Entonces, se me van los ojos. Espérate, espérate, mi hermano, aclárame eso. Cuando tú me dices se te van los ojos, quiere decir que tú codicias en tu corazón a una mujer y adulteras en tu corazón, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Fíjese, él usó un eufemismo para referirse al adulterio en el corazón. Rebajó lo que la Biblia dice, simplemente se me van los ojos. Y después que ya le expliqué el concepto bíblico del pecado específico sobre el cual él tendría que arrepentirse, le pregunté, ¿y pecas en algo más? ¿O es el único pecado que tú cometes? Mm, 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 mm. ¿No supo?
No supo decirme más. ¿Por qué? Y fíjense que eso es bastante común. Somos expertos en definir el pecado del otro. ¿Sabe por qué? Porque no estamos acostumbrados a nosotros mirarnos en el espejo de la palabra. Entonces, la manera de hacerlo es ayudarle a la persona a tener un hábito. Podemos leer todos los libros de filosofía, apologética, historia que nos gusta leer, pero no estamos haciendo nuestra propia reflexión bíblica frente al Señor para que Dios nos hable a nosotros. Incluso, lo digo como persona que predicó por mucho tiempo, estaba muy acostumbrado a leer para enseñar, para predicar, pero no para que Dios me santifique a mí. Entonces, caminar con alguien de esa manera ayuda mucho y explicarle qué es lo que Dios quiere mientras camina con el Señor y su palabra, porque de esa forma el Señor le va a empezar a mostrar que Él es más malo de lo que él pensaba. El que Él haya tenido atracción al mismo sexo es solo un aspecto del corazón de su vida. Él es más malo de lo que piensa. Yo también, yo también. Y la única manera de arrepentirme de eso es que Dios me lo muestre a través del Evangelio. Amén. Bueno, vamos a detenernos por la hora. Vamos a tener un alto de 10 minutos y luego continuamos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. También les escribo. Y es necesario tener encendida su cámara. Recuerden que es un curso de actualización. eh, y tenemos ahí dos equipos todavía. Lo que voy a hacer es que los voy a sacar de la reunión porque no me han dicho quiénes son los dos equipos, el Huawei y el Xiaomi. Ah, hermano Manza, Sí. soy Luis Solís. Ah, hermano Luis Solís, ahora le cambio su nombre, Ajá, hermano Luis Solís. posiblemente es el Huawei Sí, 16. ya lo identifiqué. Ajá, Ok. Y bien, gracias, hermano Luis. sí. Bueno, tenemos un Xiaomi solamente pendiente. Es el A ver único. si Ya, no hermano está Luis, aquí. ya está, hermano Luis. Dios le bendiga. Tenemos un Xiaomi que se le va a acabar su tiempo si no me dice quién es. Xiaomi 22071219CG. Bueno, vamos a estar continuando con este tiempo de aprendizaje. Hermano Arturo, adelante. Bendiciones. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro curso. Ok. Entonces, estamos en el tema de la conciencia. Entonces, que está relacionado con lo que venimos hablando sobre la culpa. Entonces, la única oportunidad frente a la culpa verdadera es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo bíblico, algo que es necesario, ¿cierto? Y por eso el Señor hace esas referencias, ¿no? Que incluso su reprensión y la disciplina está apuntado, ¿cierto?, a esa santificación y por eso dentro de ese modelo está el arrepentimiento, ¿no? Y cuando hablamos de arrepentimiento estamos hablando de un dolor piadoso. Segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, que es un dolor piadoso que está, por supuesto, enfocado más en Dios que en nosotros. Está enfocado en la ofensa a Dios por quebrar, ¿cierto? Esta relación en ese sentido, ¿no? Por haber ofendido al Señor. El Salmo 51 apunta a esa idea. Contra ti solo he pecado, aunque él había pecado contra personas, ¿recuerdan? Pero él se da cuenta que su mayor ofensa y el mayor efecto de lo que ha hecho está en torno al daño en este vínculo con Dios, ¿no? Y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. A tal punto llega la convicción en el corazón del salmista, que no solamente se da cuenta de contra quién ha fallado, sino que incluso el hecho de que Dios lo juzgue y eventualmente las consecuencias de sus actos, él las dice él dice que son justas. O sea, si tú me pagas conforme a mis pecados, eso sería justo. Una persona que no se arrepiente realmente generalmente va a negociar.
O sea, en una primera instancia dice, sí, perdón, me equivoqué, pero después casi pone condiciones, cuando empiezan las consecuencias, cuando se le piden cambios. No, una persona que se arrepiente no dice sí, perdón, no dice perdón, no, no existen los peros. Contra el Señor he pecado y soy, o sea, digno de muerte y las consecuencias debería asumirlas. Y si eso no, y si no llegara a las consecuencias proporcionales, ha sido solo gracia sobre su vida. Es un dolor piadoso que involucra una confesión de pecado. El texto en Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, hallará misericordia. Entonces, mientras más específico podamos ir trabajando con las personas sobre cuáles serían los aspectos o pecados que ha cometido, aspectos que requieren arrepentimiento, mejor va a ser la mirada de la gracia, porque recuerden, al que más se le ha perdonado, más ama. Y eso va a ir produciendo un incremento en la santidad en el corazón, cuando nos damos cuenta que por pura gracia realmente Dios ha tenido misericordia, me perdona cuando me arrepiento. Eso genera un mayor incremento en nuestra gratitud y nuestra devoción al Señor. El salmista en el Salmo 32 dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y el texto más conocido seguramente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Es muy extraño, muy difícil que un pecado que nosotros cometemos no esté relacionado con otros pecados. Por ejemplo, si voy y ofendo a, a una persona y la menosprecio y le digo tres, cuatro cosas y la humillo, o sea, hay una multiplicidad de aspectos que podríamos revisar. Puede haber, por ejemplo, un excesivo orgullo en mi corazón. Puede haber un menosprecio absoluto de mi prójimo, ¿cierto? O pequé contra el Señor por menospreciar la imago Dei en otra persona, etcétera. Los pecados solos, puros, no, generalmente no se dan tanto. Siempre hay pecados detrás del pecado, están vinculados. Entonces uno puede desenvolver un poco más la idea, ¿no? De una codicia, de un deseo desordenado. No solo los actos, sino también los motivos, los pensamientos, los sentimientos tienen que ser evaluados frente a la ley del Señor. Y eso no con el sentido de negativo de esto, ¿no? De decir, creernos más santos nosotros y por eso queremos que ellos se humillen. No, es porque cuando realmente nosotros no encubrimos nuestro pecado, ¿cierto? Vamos a prosperar y podemos alcanzar esa misericordia maravillosa del Señor. Ese es el aspecto positivo, el arrepentimiento, la confesión de pecado, tiene ese aspecto tan maravilloso de poder alcanzar la gracia de Dios y que no solo Dios nos perdone, sino que además nos limpie. Va a ir cambiando, obrando las intenciones cambiando las intenciones de nuestro corazón. Entonces, si pudiéramos resumir de manera didáctica el arrepentimiento, las 7 A de la confesión requieren lo siguiente. Aborda a todos los implicados. Cuando una persona tiene que confesar, tiene que abordar a todos los implicados. Abstenerse de las palabras sí, pero y tal vez, ¿no? Admitir específicamente lo que hiciste. Asumir el dolor. Aceptar las consecuencias. Alterar su comportamiento. Asumir la responsabilidad. Pedir perdón. Aquí hay algunas recomendaciones que alguien pudiera seguir para poder ayudar a una persona, ¿no? A ser más específico, ¿cierto? Y en este punto es donde uno comienza, cuando una persona está en ese punto de comprender su culpa y arrepentirse, es que de aquí en adelante comenzamos un proceso más detallado que es el proceso de despojarse, renovarse y vestirse del nuevo hombre, que es lo que la Biblia describe bastante claro ahí en Efesios capítulo 4, ¿no? Pero la clave del arrepentimiento, si pudiera aconsejarles en eso, es ser más específico en el arrepentimiento, la culpa y arrepentimiento, y hacer un plan bíblico
de cómo la persona puede ir abordando este proceso. ¿Y a qué me refiero entonces al proceso de despojarse, renovarse y vestirse, que es parte de este proceso bíblico del cambio? Es que la Biblia muestra, ¿cierto?, que hay tres elementos bien importantes para cambiar. El plan en la Biblia para cambiar siempre es el de despojarse del viejo hombre, renovarse en el espíritu de la mente y ponerse o vestirse del nuevo hombre. Es decir, que vivamos según nuestra nueva naturaleza. Por ejemplo, Primera de Pedro 3:9 dice, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Fíjense que el texto no solamente se enfoca en dejar de hacer lo malo, sino que también me explica en el fondo por qué yo debo hacer algo bueno. Y me dice entonces, haz lo bueno. Entonces no solo dejo de hacer lo malo, sino que entiendo con mayor claridad y profundidad, anchura y profundidad, el por qué Dios quiere esto en todas sus ramificaciones, si es posible, y además pongo por obra justamente lo opuesto, que ahora en este caso es bendecir en vez de maldecir. Y la razón es porque somos herederos, hijos, somos llamados a pertenecer a un pueblo bendito. Y entonces eso tiene muchas implicaciones. Tercera de Juan 11 dice, amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí también está ese elemento, ¿no? O sea, no, haz lo bueno, no hagas lo malo. ¿Y por qué? Porque el que hace lo bueno es una evidencia de que es de Dios y aquel que hace lo malo está evidenciando que no le pertenece. Entonces, esas son las razones en este caso en particular, ¿no? Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. O sea, no solamente decirle, deja de faltar a la iglesia, sino que le animamos a vivir a la iglesia. ¿Debido a qué? A la situación que estamos viviendo en el mundo. Estamos esperando la venida del Señor y en un mundo tan adverso necesitamos estar juntos, orando, congregándonos, discipulándonos, etcétera, ¿no? Exhortándonos unos a otros, amonestándonos unos a otros. Colosenses 3:8. Pero ahora desechen también todo esto, ¿qué cosa? Ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Todos estos textos están apuntando a esta idea de desvestirse, de dejar de hacer lo malo, pero entender por qué vamos a hacer este cambio y luego vestirnos del nuevo. La misma idea, ya lo expliqué en Romanos 12, ¿no? Me despojo, ¿cierto?, de las malas ideas, de las mentiras y pongo las buenas ideas, las verdaderas ideas, la verdad de Dios en mi mente y las pongo por obra, ¿cierto? Entonces, analicemos Efesios con más detalle. Efesios 4:17 en adelante dice así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, ¿por qué los gentiles son catalogados aquí de manera negativa? Porque ellos andan en su mente vana, pensando lo que a ellos se les ocurre. Ellos no están buscando glorificar a Dios, ¿cierto? Y su entendimiento está entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, pero ¿por qué son ignorantes? Porque su corazón es duro. No quieren rendirse al Creador, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impurezas, como por ejemplo las que estamos enfocando en el principio, ¿no? Los aspectos sexuales. El verso 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué más? Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Y qué más?
y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, profundicemos un poco estos tres conceptos. Despojarse. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay que despojarse de estos vicios pecaminosos, de estos motivos, de estas acciones. Entonces, la manera de comenzar el cambio bíblico es dejar la vieja manera de vivir. Literalmente quitarse, como lo haríamos con la ropa sucia. En este versículo, lo que se quitó nos salvará. Por lo tanto, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta aquí. Hay que identificar a la luz de la Biblia el pecado que debemos dejar, las prácticas pecaminosas, ¿no? Las acciones, etcétera. Reconocer nuestra responsabilidad por este pecado y arrepentirnos, confesarlos, ¿no? Para cambiar necesitamos estar dispuestos a tomar nuestras responsabilidades sobre estos pecados. También estar dispuestos a cambiar, ¿no? Y eso es muy importante. Salmo 119, 30 al 32 dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. A lo bueno, apuntar a las cosas que Dios quiere, ¿no? Perdón, el salmista le ruega al Señor que no le avergüence, o sea, que le ayude, que esté con él en todo este proceso. También hay algunos aspectos que son necesarios tener en cuenta, como el concepto bíblico de una amputación radical, hacer un plan específico para despojarse, ¿no? Romanos 13:14 dice, si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, hay que eliminar todo elemento que provea para la carne. En el mejor de los casos, aislarse de los lugares, si es que es necesario, ¿no? Por tanto, de hecho esa idea es bíblica, ¿no? Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Aquí está el concepto este, ¿no? De amputación radical. Una persona que se arrepiente genuinamente no va a tener muchos problemas con esto, ¿no? Como ir cortando relaciones, situaciones, accesos a momentos de tecnología, ¿cierto? Que pueden proveer para los deseos pecaminosos. La carne podríamos graficarla, ¿no? Como un perro rabioso, un Rottweiler rabioso con mucha fuerza que te quiere matar. Pero si tú le dejas de alimentar al perro más rabioso y fuerte, si tú no le das alimento, se va a debilitar e incluso se puede hasta morir. Por lo tanto, no proveer para los deseos de la carne debe ser una decisión radical y animar al creyente en ese punto para despojarse de las viejas actitudes, acciones, etcétera. Pero también, dice el texto, renovarse en el espíritu de la mente. Y ahí es donde empezamos o comenzamos a pensar bíblicamente sobre la vida, sobre nuestro pecado y sobre nuestras circunstancias. Vamos a entender más ampliamente, pensando desde las escrituras, sobre qué es la vida que Dios me dio, para qué me dio vida, para qué me dio la sexualidad, para qué me dio el dinero, para qué Dios me puso en el país donde estoy, para qué Dios me dio los dones que tengo, pero también por qué significa el pecado en mi vida, dónde surge, cómo se aborda, cuáles son las circunstancias que he vivido y que voy a vivir. Todo el aspecto debiera pensarlo bíblicamente para entender bien las razones de Dios para todo lo que vivo, ¿no? Y somos ahí renovados a través del trabajo continuo que Dios realiza en nosotros y en cooperación con nosotros. El verdadero cambio se produce cuando reemplazamos los estándares o pensamientos del mundo con los pensamientos de Dios, los cuales se revelan en su palabra. Hay personas que han sido educadas en contextos religiosos donde la predicación es más antropocéntrica, es decir, como si Dios existe para la gente y no la gente existe para Dios. Está invertido el foco, ¿no? Yo no existo para la gloria de Dios y me debo todo a Él y mi adoración es solo a Él, sino como que Dios
existe para resolver mis problemas, mis necesidades, y Él debe estar un poco a la orden de mi situación. Y esa manera de pensar, por supuesto que está errada, aunque Dios sí nos ayuda, sí nos provee, pero Él no existe para nosotros, nosotros para Él. Y ese orden es muy importante. A la hora de pensar bíblicamente aspectos como ese ejemplo y otros muchos, deben ir siendo renovados. Como lo dije y lo he citado más de una vez, ahí está esa renovación. Pero además de entender profundamente, debo vestirme del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Como cristianos, hermanos, estamos llamados a vivir según nuestra nueva naturaleza. La vida cristiana es una vida de negarse a sí mismo y seguir a Jesús. ¿Dónde está ese texto? ¿No? ¿Recuerdan? El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. De eso se trata el cristianismo. Pero en este mundo tan centrado en los hombres, incluso en algunas tradiciones cristianas, se han esforzado por poner el énfasis en el ser humano, ¿no? En lo que Dios puede hacer por él y no en lo que el hombre debe hacer por Cristo y su gloria. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y ese vestirse en el Nuevo Testamento, particularmente me gusta lo que se dice en Efesios en varios ejemplos. Creo que es muy gráfico para esta idea, hermanos, de este proceso que debemos llevar con alguien. Por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Apliquemos este concepto de dejar, renovarse y vestirse. ¿Qué tenemos que dejar según el texto? Dejar de mentir. Pero debemos entonces vestirnos del nuevo hombre. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar verdad. Entonces no quiere decir que solo dejo de mentir, sino que además intencionalmente hablo y hablo verdad con mi prójimo. Y las razones, ¿por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo vamos a dañar al cuerpo de Cristo mintiéndonos? ¿Cómo vamos a afectar el pueblo del Señor y la honra de mi Señor dañando nuestras relaciones al mentirnos en vez de hablar verdad, incluso animarnos y edificarnos con la verdad? Y eso incluso puede decir corregirnos, exhortarnos con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. En vez de decirle a alguien, sí, está todo bien, no hay problema, mintiendo, podemos decirle, no, no está todo bien. Y quiero animarte a que cambies. Quiero animarte a que reflexiones bíblicamente. ¿Por qué? Porque eres mi hermano. Somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Fíjense este ejemplo. El que hurtaba no hurte, o sea, deja de hacer lo que estabas haciendo, deja de robar. ¿Qué tienes que hacer? Lo contrario, trabaja. Es más, haciendo con tus manos lo que es bueno, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en la práctica no solo debes parar de robar. Y alguien pudiera decir, ¿no? Ya cambié porque ya no robo. Espérate, la Biblia no quiere solo que no robes. La Biblia quiere que trabajes y que de lo que tú produces entiendas el valor del trabajo, para que Dios te prospera y que ese dinero, de que lo que tú rentas, tú puedas ayudar a otros que tienen más necesidad que tú. Para que compartas también las buenas cosas que Dios te da a ti y entiendas que el trabajo es bueno y Dios lo dio al ser humano para que Él sea glorificado, para extender la obra del Evangelio y para sustentar a los que tienen necesidad. Entonces, el Nuevo Testamento es muy específico, ¿no? Como este texto también, ninguna palabra corrompida salga de la boca, sino la que sea necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, recordemos que el proceso de cambio es un proceso dualista o sinérgico, ¿cierto? Donde Dios obra y el creyente también. La iglesia es esencial en el proceso del cambio y vincularlo con la iglesia, a alguien que lucha con sus pecados, es muy importante junto con las disciplinas espirituales. Y la tarea de la consejería es muy importante porque el crecimiento espiritual ocurre durante la vida normal. El crecimiento espiritual no se va a producir en un evento específico, de un culto específico, sino en el caminar del creyente, conociendo a Dios, conociendo la palabra y aplicándola en su vida.
y hay que ser entonces muy específico con las personas. Entonces, en lo que me queda de tiempo, todavía me quedan 25 minutos del módulo y luego vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas. Hasta ahora yo he explicado bien, bien comprimido el proceso bíblico del cambio. Hablamos del foco del cambio que está en el corazón, ¿cierto? Hablamos del proceso de cambio que requiere, ¿cierto? Un discipulado real, un discipulado bíblico, donde debiera haber una exposición a la palabra para que realmente Dios obre y traiga convicción de la necesidad de Dios. En muchos sentidos, vamos a tener que arrepentirnos, confesar nuestros pecados mientras seguimos creciendo y luego en ese proceso de cambio progresivo donde acompañamos a una persona, vamos a ir viendo el crecimiento, lo que llamamos crecimiento de un creyente poco a poco. Y yo creo que una de las cosas más hermosas que podemos vivir en nuestra experiencia cristiana es justamente eso, no solamente nosotros crecer por la gracia del Señor, sino que ayudar a otros en el crecimiento. Y mientras más nos vinculamos con la vida de otras personas de manera bíblica, vamos a poder observar más de cerca ese crecimiento. Entonces, pensemos ahora más específicamente en una estrategia con una persona que lucha en ámbitos de sexualidad, en tentación sexual. Vamos a trabajar un poquito en eso antes de abrir el espacio para las preguntas y las respuestas, pensando en una estrategia un poco más específica. O sea, ¿cómo ganamos la batalla por una pureza sexual? Y esto se va a aplicar a un heterosexual y a uno que lucha con homosexualidad, porque en el fondo tiene que ver con la tentación sexual, ¿no? Y vamos a usar un patrón base bíblico basado en Proverbios capítulo 5, y desde ahí ustedes lo pueden extrapolar y explicar de muchas maneras. Pero en la práctica, si deseamos mantener la pureza, debiéramos considerar cosas que creo que Proverbios las explica muy bien. Por ejemplo, los primeros dos versículos dicen: Hijo mío, presta atención a mi sabiduría, inclina tu oído a mi prudencia para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Fíjense que el Proverbio 5 es como, está escrito como que un padre le aconseja a su hijo joven, ¿no? Sobre las tentaciones sexuales en la vida. Y lo primero que dice: presta atención a la sabiduría y que incline su oído a la prudencia para que guardes discreción, etcétera, y tus labios conserven el conocimiento. Entonces, en la práctica, este texto nos está mostrando, primero, que la persona que está luchando debe asumir que debe tomar una instrucción bíblica. O sea, el poner atención a la sabiduría no es algo que viene desde afuera, la persona tiene que decidir crecer y comprometerlo a un proceso bíblico del cambio, comprometerlo a que la persona haga lo que le vamos a recomendar hacer a través de, por supuesto, mucha Biblia, mucha oración, mucha dependencia del Señor. La persona tiene que entender que depende de Él. No es nuestra responsabilidad. Nosotros le podemos animar, le podemos exhortar incluso, pero finalmente la persona que debe arrepentirse y confiar en el Evangelio es la persona. Por eso, 2 Timoteo también dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, y con los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, es bien interesante que el texto está diciendo: hey, tú tienes que huir. Y no solo huir, dejar de hacer, sino hacer. ¿Qué? Siguiendo la justicia, la fe y el amor y la paz. ¿Con quién? ¿Solo? No, con el cuerpo de Cristo, con los que invocan al Señor con un corazón puro. O sea, necesita la iglesia, necesita dejar de seguir las pasiones juveniles, quizás eso implica dejar las relaciones, los lugares, y congrégate, sigue la fe, la justicia, el amor, pero con el pueblo del Señor, la paz del Señor. De hecho, un versículo paralelo a esto mismo, ¿no? Yo les animo que después usted lo estudie, es Proverbios capítulo 7, que también hace referencias a esta necesidad de tomar un compromiso de renovar el ser interior, poniendo pensamientos en la mente bíblicos, rogándole a Dios, ¿cierto? Que obre en su corazón y que además le dé el poder para obrar y que Él complete, Dios complete la buena obra que comenzó en nosotros. O sea, la persona se compromete a este proceso, pero también clama al Señor, ¿no? En todo esto. Creo que es muy importante. Santiago capítulo 4 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, pues al diablo, y huirá de vosotros. Romanos 13, antes bien, como escogido de Dios, del Señor Jesucristo,
vestidos del Señor Jesucristo, perdón, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, ¿quién asume la búsqueda? Es la persona. Y Proverbios apunta a eso, los primeros versículos. Tú tienes que prestar atención, tú tienes que inclinar tu oído a lo que Dios dice, tú tienes que decidir obrar de acuerdo a esa voluntad, ¿cierto? Incluso hablar sabiamente. Luego le mostramos que en el versículo 3 al 6 que dice, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol, no considera la senda de la vida, sus senderos son inestables y no lo sabe. Entonces, estos tres textos, versículos, en la práctica nos están llevando a esto, que la persona debe comprender el engaño del pecado. De hecho, en su paralelo, como les decía, en Proverbios capítulo 7, también aborda con más amplitud también este punto, ¿no? Y yo creo que la persona tiene que asumir que el pecado es engañoso y tenemos que apartarnos del pecado, tener en cuenta que el pecado es peligroso porque tiene esa capacidad, nos engaña. Si no nos pudiera engañar, no sería tan efectivo, ¿no? Porque una persona racional, ¿cierto? Que puede pensar lo bueno y lo malo, una persona que sabe, por ejemplo, que en una relación de coquetear con otra mujer y que puede terminar en un adulterio, él sabe que las consecuencias pueden ser perder su prestigio, perder su familia, perder, cierto, muchas cosas, dañar y destruir muchas cosas, pero a pesar de saberlo, la persona continúa. ¿Por qué? Porque el pecado le engaña, como si no fuera a traer consecuencias. También el verso 7 al 8 como estrategia, fíjense que este cuadro yo lo he trabajado con personas que luchan con pornografía y también lo usé con personas que luchan con atracción al mismo sexo. Y cada una de estas secciones que les he mostrado, ahora estamos en la tercera, yo he trabajado una por semana, solamente en este punto. Entonces, ahora pues, hijos míos, escuchadme y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Qué nos está enseñando? Entender el valor de una distancia segura. O sea, si yo me relaciono, estoy cerca de situaciones que son tentadoras, si yo camino por cierta calle y siempre en esa calle hay una mujer, por ejemplo, que siempre me mira y me coquetea, ¿qué tengo que hacer? Cambiar de calle, irme por otra, lógico. O sea, entender el valor de una distancia segura, saber cuándo correr, ¿no? Y es mejor que digan que aquí corrió que aquí murió. Y eso, hermanos, debemos enseñárselo. De hecho, eso no es lo que hizo José. Él no pecó contra Dios, ni contra ella, ni contra su amo, porque decidió correr. Y eso es importante. Y este aspecto, entender el valor de una distancia segura, debemos explicarle por qué. No solo decir apártate de esto, sino expliquemos, reflexionemos. Ahora pues, hijo mío, escúchame. Y no os apartéis de las palabras de mi boca. Aleja de la extraña tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Es un consejo divino, ¿no? Del verso 9 al 14 también habla del desenmascarar el remordimiento por las consecuencias del pecado. El texto del 9 al 14 muestra que pueden haber personas que en realidad no se arrepienten de sus pecados, sino solo tienen remordimiento. Un ejemplo de eso es lo que vemos en la vida de Salomón. Salomón tenía un mandato claro de no mezclarse con mujeres que no fueran de su pueblo. En Reyes muestra su desobediencia, pero luego en Eclesiastés apunta a mostrar que en realidad nunca se arrepintió realmente. Su sensación interna no tenía que ver con cuánto deshonró a Dios como David, ¿no? Que él se dio cuenta contra ti a lamentar las consecuencias de su desobediencia, ¿no? Pero no a un real arrepentimiento. Esa persona que nosotros aconsejamos puede estar cayendo en ese problema, que en realidad solamente su dolor mayor es porque ha arruinado su vida o la de otros, pero no porque ha deshonrado realmente a nuestro Señor. Y hay que desenmascarar ese remordimiento.
Y finalmente, aquí en este texto, no, perdón, falta uno más, pero aquí entre el 15 y el 19 también habla de liberar la satisfacción de la fidelidad marital. Si es un caso de un matrimonio, ¿no? Si es un caso de una persona joven, ¿cierto? Le apuntamos de que la sexualidad es algo que Dios ha regalado, es gracia, ¿no? Para nosotros y está hecha para que disfrutemos, ¿cierto? Pero siempre dentro del marco del pacto del matrimonio, como Dios lo definió. Entonces, no hay nada de malo en la sexualidad cuando es entendida, creída y practicada en términos bíblicos. Entonces, sí podemos mostrarle lo positivo de la sexualidad y no generar una especie de tabú como que la sexualidad es mala, ¿no? El sexo es bueno. Como pasa incluso con padres que a veces le pintan un cuadro a sus hijos de que el matrimonio es malo, el matrimonio es bueno. El matrimonio no es malo, el matrimonio es bueno. El problema no es el matrimonio, el problema somos los pecadores que a veces formamos el matrimonio. Pero el matrimonio es bueno, lo hizo Dios en el principio, ¿no? El verso 20 al 23. Desatar el horror de la omnisciencia de Dios, que sería lo último en este punto, ¿no? Justamente que también mostrarle este concepto bíblico y real de la omnisciencia de Dios, de que no nos podemos esconder. ¿Me puedes engañar a mí? Puedes engañar a todo el mundo, más a Dios no. Dios sabe lo que quieres, Dios sabe lo que piensas, Dios sabe dónde estás, aunque te escondieras. Dios está ahí. Por lo tanto, reflexionar sobre la omnisciencia de Dios desata también el horror o el temor, diríamos, ¿no? De estar siempre conscientes que estamos corandeo de cara al Señor. De esa manera, ese creyente, fíjense, solamente con estas estrategias, que vimos seis elementos, él podemos ir desarrollando una estrategia de cuidado, ¿no? Hebreos 10, 23 al 26 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar porque fiel es el que prometió y considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Entonces, ejercicios prácticos, podemos utilizar Proverbios 5 y el bosquejo que presentamos y escribir con la persona una estrategia propia para la pureza personal. Podemos utilizar segunda de Timoteo también para reflexionar en una estrategia. Determine sus áreas de distancia respetuosa y las áreas en las que simplemente tiene que negarse a entrar. Determine cómo piensa seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Determine cómo seguirán las metas de arriba junto con otras personas que invocan al Señor con un corazón puro. ¿De qué forma rendirá cuentas? ¿Cómo crecerá junto con otros en esta área? En la siguiente hoja aquí vamos a ver algunas cosas que son recomendaciones. Esto que se los voy a entregar, por supuesto, en el PDF, no me voy a detener, es un cuestionario que ustedes pueden trabajar, cambiar, modificar, dependiendo de la situación que van a abordar. Pero es un cuestionario que práctico que nos ayuda a tener rendimiento de cuenta, ¿no? Fíjense lo que dice Timoteo. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera, de barro y uno para honra y otro para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Entonces, de aquí surge esta idea de tener una rendición de cuentas. Si estás siendo tentado, si has caído, si estás luchando, si estás teniendo comportamiento, rinde cuenta dónde vas, qué estás haciendo. Eso ayuda, a todos nos ayuda. Entonces, desarrollar un cuestionario como este, ¿no? Que ayude a rendir cuentas en diferentes aspectos, va a ayudar, perdón, va a ayudar a que una persona tenga el hábito de rendimiento de cuentas. Y finalmente, como el texto dice, sabemos que Dios sí puede cambiarnos, sí puede limpiarnos de toda maldad. Dios puede brillar en el corazón de las personas y nosotros podemos ayudar entonces a las personas a ganar la batalla por una pureza sexual. ¿Sí? Bueno, he concluido con el material. Vamos a tener los 10 minutos, ¿sí? Sí, adelante, hermano. Y preparen ahí sus preguntas. Sí les pediría, con mucha humildad, mi hermano, que tratemos de hacer preguntas más que comentarios para que nos enfoquemos en la necesidad específica de preguntar más que comentar alguna experiencia o una situación. Por favor, para que así alcancen la mayor cantidad posible de preguntas específicas, de dudas
o sugerencias que están buscando sobre alguna situación en particular. Entonces vamos a descansar 10 minutos. Dios les bendiga. Apaguen su cámara, hermanos.